¡Eso! Bienvenidos, Ya está. estamos acá en el episodio número 1. El primero, el que inaugura Estudia en la Berni. Estudia artes visuales. ¿Está bien lo que Artes digo? visuales. Artes Sí, visuales. muy bien La dicho. Escuela de Artes Visuales, valga la redundancia, Antonio Berni, alias La Berni. Bienvenida. En este momento estamos con Lucía. Gracias. Lucía Genaro. Arriba, Lucía Genaro. Roma, ladrando. María Cristina. No, María Cristina. No, Cristina San Sí, Martín. soy María Cristina, pero no, San Martín. no lo y uso. quien les presenta, Pablo Miseta. Y quien ladra, Roma. Bueno, no, a la cucha. A la cucha. Un gusto. Acá, Muchas gracias, igualmente. acá a la izquierda tenemos la obra que se puede encontrar en Lucy the Sky. Lucy Luz in the Sky. Luz in the Sky. Epa, Luz hay in algo the musical Sky ahí, hay algo es un mal escrito. un mal Criollismo escrito de la que canción tiene de que los ver con- Claro, porque es Lucy in the Sky y ahí es Luz in the Sky. Todo mal escrito. Ajá. No, bien escrito. Bien. O bien, pero ese mal escrito fue tu intención o salió y lo aceptaste. No sé mucho inglés, pero eso por lo menos lo recordaba cómo se escribía. No, es un mal escrito muy adrede, a propósito. ¿Y es este como- mal escrito salió o vos lo buscaste a priori o salió y te sorprendió y entonces se conformó en una decisión? No, era como apropiarse de algo muy tuyo, porque en realidad la canción ni siquiera era para mí, o sea, me la cantan y me hablan de esa canción, pero la canción en realidad, la única manera de apropiármela era decir lo que tenía que ver conmigo. Todas las veces que me dijeron Lucy in the Sky and with Diamond, y bueno, eso. Además, está Entonces muy buena. quedó el Además, Lucy en in la the historia Sky. Lucía, es una canción que está hecha en base a un dibujo. Claro, Ah. y bueno, Es un dibujo que le trajo el hijo de John Lennon, que estaba en la primaria, Sí. y le mostró y le dijo, ¿qué es lo que dibujaste? Era una persona volando y decía, es Lucy en el cielo con diamantes. Y les encantó y hicieron una canción a partir de ese dibujito. ujú, Que está muy bien. Claro. Qué linda inspiración, cómo se vinculan, ¿no? las distintas expresiones. Se retroalimentan. claro. Lucía, contanos un poco de dónde viene toda esta pasión por la música como contexto, pero la pintura, el dibujo. Y bueno, para mí un poco las artes vienen todas combinadas. O sea, a mí me gusta la música, el teatro, la danza y el arte, digamos. Me dedico a dibujar y a pintar, que es, digamos, lo que más deseo quizás, ese deseo que hay que cumplirlo. Pero me gusta todo. Y yo empecé a estudiar de muy chica en el Fernando Fader, Sí. Mira, en la escuela, que es una escuela técnica, y también está muy relacionada con diferentes técnicas, ¿no? Aprendí mucho a utilizar materiales diferentes. es una escuela muy interesante esa, porque te da Es una muy visión- linda, sí. una visión más técnica ¿Qué de la- materiales te llevas mejor? Yo me llevo mejor con lo que tiene que ver con los pinceles y de alguna manera un poco los lápices y las tintas y todo lo que utilizo de alguna manera tiene que ver con el pincel. O sea, que la manera de tomar la carbonilla o la barrita, las cosas que uso tienen que ver con la manera de tomar el pincel. Un poco creo que la pintura fue la que organizó a la dibujante. ¿Vos decís Que me- tomar el pincel? Mirá. ¿Cómo? O sea que vas a la inversa. No, porque el dibujo normalmente es el ordenador o el estructurador, pero ella está contando una cosa muy interesante, que ella hizo el camino inverso.
en su inspiración. Claro, que cuando vos pintás un cuadro, tomás al pincel y dibujás y sostenés como la barrita o el pincel, la maderita, como suelta, como fresca. Es como Fluida, que tenés que... Claro. O sea que tu dibujo, yo lo que veo en tus dibujos, Lucía, es que son bastante pictóricos. Se nota que sos una pintora cuando dibujas, porque de hecho el dibujo es muy distinto como dibuja un escultor, como dibuja un grabador y como dibuja un pintor. Vos dibujás como un pintor. Claro. Y esto que decís es súper interesante porque es como que lo agarrás más fluido. Es más fluido. Claro, claro, y me gusta el trazo. Claro, y el trazo, por ejemplo, hay algo que te marca el pincel que te hace sostener como una vertical y una horizontal, ¿no? Es como dos direcciones muy firmes con el pincel. Y lo sentís en el mango, lo sentís la dureza. El cuerpo, ¿no? Está vinculado el cuerpo. El cuerpo totalmente. Siempre uno ante... Eso es lo que más dice de nosotros, ¿no? Porque cómo lo hacemos, como nos volcamos ante el papel, como la forma que tenemos física. Si vos estás muy quieto o sea, yo creo que se nota que estoy tratando y luchando por conseguir algo. Ahí está. Entonces, y que aparece, claro. Entonces el tema el hecho mismo también incluso del sostener la herramienta es la que ya genera una predisposición, ¿no? Asertiva, claro, con la pintura. Claro, como que la herramienta hay como una relación amorosa con la herramienta y entonces eso te lleva también a modificar todas tus maneras de hacer las cosas, el dibujo, la pintura. Y que sí, debe ser una relación con el pincel. No, sí, es muy interesante. Me hace acordar al baterista, por ejemplo, un baterista con sus palitos o elementos para hacer la percusión. El acercamiento que tiene con esta cuestión del peso del palito, como el pincel, sí. Y cómo eso se proyecta, ¿no? Cómo va desde el cuerpo. Desde la armonización cuerpo-mente, y eso se traslada al pincel y a partir de ahí, digamos, empieza a emerger el dibujo, la pintura. Claro, por ejemplo, el otro día viste en un dibujo que hay más arriba, que es más arriba. Primero, sí. Eso. O el anterior, los dos que están conectados, que son del mismo día, mi marido los mira y me dice, volviste a las líneas cruzadas. Y en realidad siempre es como que el secreto, digamos, eso que está siempre todo el tiempo en el trabajo, son las líneas cruzadas. Hay algo de cruce de gestos, claro. Esto es lo que mencionaba vos, Cris, del tema de la estructura del dibujo diferenciada de la pintura, pero el hecho de tener un acercamiento. Más allá de eso, perdón, que te interrumpa. No, yo creo que el dibujo también refleja el proceso mental del artista. Entonces, cuando Lucía habla de líneas cruzadas, es como que el artista la va pensando, no sé, vos decime si estoy acertado o no, pero la va pensando esta cosa que dice Lucía de voy luchando y estoy luchando por conseguir algo. Se refleja. Sí. A mí me parece mucho más interesante un dibujo. Acá se refleja esa lucha. Sí. Más allá de la cuestión, claro, más allá de la cuestión estructural, porque el dibujo tiene muchas veces una cosa estructural y ordenadora, pero fíjate que ella lo trabaja muy pictórico. Mirá aquí las rodillas y acá como ella tiene toda una pincelada muy sensible. Es mitad dibujo y mitad pintura, pero se nota que es pintora en la forma del trazo. Ahora, estos dibujos, ¿no? No sé si acerté, vos decime, Lucía, perdón. No, yo creo, sí, también me lo han dicho, qué sé yo, otras personas también me lo dicen, o iba a un taller y el profe me decía eso, que mi dibujo era pictórico. Da una sensación de un diálogo. En la misma obra tenés el diálogo de dibujo con pintura. Sí. Ahí. Claro. Acá se nota muchísimo esto.
Claro, y también la idea esta de que haya como una base sobre la que comienzo a trabajar y no me preocupa si no me está quedando, porque yo voy a seguir encima, voy a seguir capa a capa, aunque sea un dibujo. Muy interesante esa actitud, porque aparte el proceso se vuelve parte de la obra. Claro, sí. Y ahora, que, estos digamos, dibujos, ¿no? La modelo, ¿estaba en vivo ahí presente o fue a través de una videollamada o algo así? No, estos fueron hechos en el taller de modelo vivo. Sí. Esto es de videollamada. ¿Videollamada usando acá en las clases en la Berni? No, esta es nosotros nos juntamos un grupo que dibujamos, que hacemos taller los sábados a la mañana, y cuando comenzó la pandemia, en un momento hicimos un parate, se paró todo, y después yo empecé con las clases en la escuela, expliqué cómo era el método, y ahí seguimos a través de videollamadas. Porque ¿no? Porque la videollamada te imprime el plano fijo. O sea, uno no puede bucear con la mirada tanto. Y claro, es mucho más limitada. ¿Cómo fue ese proceso para llegar al volumen acá, a la iluminación con ese impedimento? No, yo lo que pasa cuando dibujás mucho, cuando ya tenés como mucho registro visual de haber mirado mucho para dibujar, empezás a recrear cosas. O sea, te ayudás vos mismo. La comprensión del volumen, claro. Claro, haces cosas que quizá en la pantalla no las ves. Mismo cuando mirás, recreás lo que estás mirando en tu mente, porque quizá lo que estás mirando es, por un lado, que estás viendo menos, porque quizá ya estás grande y ves menos, y a la vez porque en la pantalla se ve muchísimo más chatito. Entonces, se ve chiquitito. Entonces era todo un trabajo de recrear la imagen que estaba viendo. Y en ese que son... transmitírselo a los estudiantes, ¿no? Pablito, en una situación de modelo, muchas veces vos caminás alrededor del modelo, buscás un lugar que te interese, y en ese recorrer el espacio también tenés como una apreciación completamente distinta de lo que es la pantalla. La pantalla te soluciona un montón de cosas, porque ya tenés las dos dimensiones. Alto y claro, ancho. Te ayuda a organizar en un marco. Claro, y te dice los espacios que quedan en relación al marco. Te achata, digamos. Te achata y te permite. Sí, yo lo que estoy tratando de rescatar es la importancia de la presencia, por ejemplo, para esta actividad, que es la del aprendizaje, de ver y poder trasladarlo a dos dimensiones en un dibujo o en una pintura. O en un 3 dimensiones a una escultura, y digamos, y esta chatura de alguna manera del medio digital. Y por otro lado, también rescatar el tema del pincel, porque bueno, o el lápiz, que son como herramientas que tienen vida propia y que uno empieza a hacer una extensión, porque de repente hoy día, digamos, estamos trabajando mucho con esto, que es el pincel, digamos, digital, que es como otra cuestión que nada que ver, y uno, digamos, las generaciones actuales, que por ahí ya nacen con estos dispositivos, por ahí estas experiencias que ustedes están contando hace que uno preste atención y le dé valor, y que vea eso, y que sea importante usar un pincel, y sea importante recorrer con la mirada, porque todo este trabajo que vos hacés ya incorporado tuvo toda esa antesala. Claro, sí, por ejemplo, ese que son 3 figuras que están juntas, son 3 poses. Ahora estás poniendo uno que es turquesa con fondo negro. Sí. ¿Cómo que es? ¿Qué? Claro, ese es un pie, en realidad. Un pie. Ese claro, como un pedazo de Pero hay uno que son 3 figuras juntas, que lo pasaste antes. Acá, Esos son, claro, esas son 3 poses en la pantallita chiquitita.
yo, como me gusta trabajar grande, puse un papel grande y esas 3 poses en el momento hice esto y las fui organizando para que diera la sensación de espacio y que estaban juntas en el mismo lugar. Pero en realidad eran 3 poses separadas. El mismo modelo. Claro, de la misma modelo. Eso te lo permite, son como varias etapas, ¿no? O sea, al principio uno no tiene tanta conciencia de qué hace cuando dibuja. Al principio uno quiere que le quede lindo o quiere que alguien le diga algo, no sé, es como un inicio, ¿no? Claro. Uno y a medida que va pasando con el material, pero en realidad el material ya te está brindando a vos. Sí. Ahí se establece como un diálogo con el material. ¿Vos tenías una... A ver, sí. No, yo creo que en un momento uno se olvida, no sé si te pasa a vos, Lucía, como que te sumergís y en un momento te olvidás, digamos, de todo eso. Te metés completamente en el trabajo y dejás de lado esta cosa del exterior. Cuando te claro, sí, no, a mí ahora lo que me pasa es que voy a trabajar con todos los pinceles y ahora que estoy en casa mucho más, con todas las cosas juntas y nunca sé con qué voy a arrancar. Yo arranco, empiezo y después agarro una témpera y después agarro, por ejemplo, estuve pensando en las témperas, me compré muchas porque no se secan mientras voy trabajando. Y después digo, pero no, y quería una barra y tengo varias barras de pastel negro. Como empezás a fluir y no pensás tanto, agarrás lo que te va pintando. Claro, es que surge en el momento, yo no me puedo programar para decir hoy voy a usar esto, aquello y lo otro. O sea, tengo a mano... A mí me parece que hay una diferencia entre el estudiante, cuando uno recién comienza a estudiar, uno trata de interiorizarse de las técnicas. Entonces, cuando uno está con la acuarela, se enamora de la acuarela, cuando está con la tinta, se enamora de la tinta, sobre todo cuando uno está estudiando, está trabajando con acrílico, con carbonilla y se profundiza. Pero ya cuando estás a un nivel, digamos, más profesional, como Lucía, hace años que uno está trabajando, estás pintando, llega un momento que mezclas todo y a veces es como que el mismo material te sugiere y te propone. Entonces vos por ahí te compraste un montón de témperas, pero también tenés otras cosas y vas metiendo todo. Llega un punto que perdés esta estructura de pensar, bueno, hoy voy a trabajar con acrílico. Es como que el mismo material te va interpelando y a veces metes un montón de cosas en lo mismo. Yo te iba a preguntar eso con lo que está diciendo Cristina, esto de, digamos, la expectativa inicial de uno como estudiante cuando está aprendiendo, que bueno, dice justamente la técnica, ¿no? La técnica es importante. Y bueno, y esta vuelta en donde uno ya dice, necesito a disposición herramientas, materia prima, alguna idea o todas las ideas, y también necesito permitirme entrar en la obra, ser la obra. Sí, ¿Cómo se traslada esto a la, ¿cómo te puedo decir? A la estructura que requiere la pedagogía, o sea, el enseñar todo, pero por partes. A mí me parece que se transmite el placer, que uno transmite el deseo, se pone empático con lo bello que es dibujar, le dan ganas, se comparte, se siente uno más. Se suma a lo que le pasa al alumno, sueña con él, imagina, y entonces eso es lo que hace que el alumno diga, bueno, acá realmente hay una fuente, ¿viste? Hay algo que está bueno, que quiero entrar y quiero estar. Puede ser que al inicio simplemente me mojen unas gotas, pero a medida que pasa el tiempo voy a poder interiorizarme. O sea, es un camino de afecto, de placer y de cariño. Mucho trabajo, pero digamos... Si mucho trabajo. Si aprendés, si vos podés transmitir eso, ya está. Para
mí. Sí. El placer de, yo digo, a veces es recuperar ese placer de que cuando éramos chiquititos y nos regalaban la caja de marcadores y no podíamos parar de dibujar. Es un poco volver a eso de otro lugar, por supuesto. Ahora, claro, ahora a veces esa empatía, ¿no? Esa motivación que tiene uno, o sea, que tenés vos. Que tenés vos en tu espacio, que ves logrando en tu vida. Eso, digamos, está bien. La intención es transmitir eso al aula. Ahora, ¿cómo se logra ese acercamiento? ¿Cómo lo lográs vos, ese acercamiento? Y bueno, yo por ejemplo disfruto junto con ellos, hacemos como, o miramos libros, o sea, esto que yo te decía, el alimento visual. Esa palabra, sí, eso me encantó. Esto es muy lindo. Me encantó, bueno, visual, yo descubrí, esto que estás hablando, sí. Claro, yo descubrí que mirando libros de arte, sobre todo los que tenían mucha pintura, de la pintura del periodo que me interesa, interesarme me interesa toda, pero hay un momento que me gusta mucho más, que es el descubrimiento del color. El descubrimiento del color. ¿Cuál es ese momento? El color, digamos, o sea, desde el Greco, por supuesto que está el color, pero digamos, hay un momento que hay como una función, un rol importante al color, que son los impresionistas, ¿no? Sí. Entonces, desde los impresionistas, los postimpresionistas... El color es como que gana un protagonismo ante la forma. O sea, el color determina la forma. O sea, no es la forma y el color viene a complementar, sino que es color es forma. Claro, es como... Es el tema de la luz, claro. Hay un descubrimiento de que el color va a representar un estado lumínico. Como la interrelación del color va a producir... La vibración de la luz sobre las cosas más que la forma en sí. Claro, y como esas paletas de colores, o sea, porque no son siempre las mismas, no funcionan siempre de la misma manera, hay que combinar y hay que crear diferentes armonías, y eso es lo que produce un momento, un estado, una sensación de luz que es diferente. Puede ser la mañana temprano, el mediodía, la tarde cuando cae el sol, el último sol de la tarde, un interior pero intenso, ¿no? Vibrante, un interior que te hace cosquillas en la panza. Un interior de Van Gogh, un interior de Gauguin. Sí, o un interior de Bonnard, ponele. Sí, qué lindo. Claro, una de las pinturas de La Bañera, por ejemplo, que son tan hermosas. O qué sé yo, a mí me encanta Boccioni también, el Tano. Sí, claro. Mira, yo pienso que mucho está ligado también al nacimiento de la fotografía, que de alguna forma liberó al artista, al pintor y al dibujante de esta obligación, entre comillas, de reflejar la realidad externa y lo puso más en contacto con la realidad interna. Entonces el artista empieza un poco a pasar lo que mira por el tamiz personal, se le empieza a permitir, y ahí yo creo que explota todo, el color, la forma, ¿no? Sí, aparte que, digamos... Acá, en esta imagen, por ejemplo, en todas estas que estoy viendo, ahora entiendo más tu producción. Porque acá se ve reflejado lo que estamos hablando. Mucha claro, fluidez, ahí hay mucha aguada. Tengo una tinta roja antigua que tengo un botellón que alguien me la dio y bienvenida fue, muy querida. Y bueno, esa la utilizo con plumines, con pinceles, con maderita de madera balsa. Trabajo mucho a veces con madera balsa recortada. Bueno, Sarita Piñeiro, que fue una profe de muchos años de la escuela, les hacía cortar a los chicos, estaban de moda en los 80 las cortinas estas de junquito, y ella se los hacía cortar al bies, porque son como una esponjita. Y los Totalmente. chicos en la Berni dibujaban, en las clases de Sarita dibujaban con esos junquitos que están buenísimos, porque el interior es como una esponja y absorbe la tinta. Sí, hay que ir experimentando, está buenísimo. Las cañas, yo tengo caña de bambú cortada, o sea,
todo lo que venga de ese lado. Y aparte, algunas cosas que quizá también cada tanto tengo como el capricho de utilizar algo que no sea tan dominable, algo que me imponga acá se ve un poco una dificultad. Acá se ve la pintura también como indominable. Si bien vos estabas hablando de la herramienta, como para que de alguna manera te sorprenda en el trazo, acá en todas las obras que estamos viendo, se ve como de alguna manera algo se va un poco, se escabulle del control, ¿sí? Y además eso está diciendo y está dando lugar a la creatividad de la percepción de quien ve. O sea, no es Hay explícito. un diálogo con el material, o sea, vos lo proponés como artista, pero el material también te interpela y te propone otra cosa. El botellón de tinta roja es una cosa completamente distinta que una témpera, o sea que Lucía yo creo que ella puede partir de una idea, pero también el material le va a proponer cosas, y el artista, digamos, fluye con eso, es un diálogo todo el tiempo con el palito, con lo que pruebes. Para la madera balsa es distinto una madera balsa que un plumín, una ramita. Claro, totalmente. Y aparte como que lo que se termine haciendo no sea algo que esté todo dentro de los contornos y todo medido y justo, sino que también es una postura también en la vida de que no hay absoluto, no hay perfección, no está todo. Y que algo de lo que se ve también lo pueda construir el otro con su propia mirada. Así como yo construyo a esta modelo que dibujo los sábados a la mañana porque la veo muy chiquitita en la pantalla, de alguna manera también el que mira, que construya algo al mirar un dibujo, ¿no? Lo que te produce a vos, digamos, lo que estás haciendo es lo que te provoca a vos. Claro, porque no es una representación literal. No, es lo una pasás con la interpretación. De tu persona. Empieza, vuelve y sale. Exacto. Totalmente. Bueno, es lo que más me interesa. Una pregunta picante ahora para... ¿Estamos listos? No sé si me va a salir, vamos a ver. Ahí vamos. Y en la escuela 12 años. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, 12 años. 12 años. En la escuela. ¿Y como docente? Como docente 25 este año. ¿Qué materias estás dando? Ahora doy pintura, doy dibujo y lenguaje visual. Pintura, lenguaje visual y dibujo. Y dibujo, sí. ¿Y en qué años está de la carrera? Y bueno, estoy ¿La carrera puntual cómo se llama? Se llama Profesorado de Artes Visuales. Profesorado de Artes Visuales con una orientación. Con orientación en pintura, grabado o escultura. Y o sea, indistintamente de la orientación pasan por estas materias. Se atraviesan estas materias. Bien. Sí, digamos hasta segundo año, hasta el último año tienen los 3 lenguajes y a la vez tienen dibujo siempre. Y de alguna manera yo intento que el dibujo sea un lenguaje en sí también. Que sea como un taller más. Sí. Bueno, vamos con la pregunta picante. Dale. Ahora tu pregunta picante. Sí, porque esto pone en juego cosas, ¿no? Porque, o sea, en la obra, ¿no? Uno observando la obra. Sí. Por ejemplo, esta obra tiene un nombre, le podemos poner un nombre, a ver cómo dice acá abajo. No dice nada. No, esos son croquis de... Esa es Julieta, nuestra modelo. Ese dibujé junto con los alumnos. Julieta Condró. Claro, Julieta Condró, nuestra modelo de la escuela. Una de las modelos. Tienen un alma bella. O sea que adentro de este dibujo habita un alma.
Sí. Ahora, un alma bella. Una alma bella. Ahora, este espíritu reflejado en la obra, ¿no? Sí. Tiene una composición, tiene mucha experiencia. Todo esto que estábamos diciendo, por ejemplo, no sé, poder ver en un chat de videoconferencia y abstraerse incluso de la limitante de no estar en el espacio, no poder recorrerlo, pero sin embargo que esa espacialidad habite en tu experiencia, en tu memoria, y eso está trasladado en tu trabajo diario. Ahora, esto, como estudiante, no lo tenemos. O puede haber algo, pero esa experiencia no está. Hay que empezar a construirla. Está latente. Porque en estos 25 años de docencia tuyos, toda esa experiencia, más tu formación, que no hablamos específicamente. ¿Cómo fue tu formación? Claro, yo ingresé cuando era muy chiquita a la escuela Fernando Fader, que es una escuela técnica, pero que está volcada a 3 orientaciones que tienen que ver con el arte. Con el diseño, con el diseño, con el arte, claro. Era muy fuerte la idea, o sea, en la escuela se dibuja desde que uno es muy chico. Uno ingresa a la hermosa escuela. Claro. Y dibuja a los 6 años y tiene muchas materias de dibujo, de diseño, y tiene que cumplir y dibujar todo el tiempo. Yo aprendí a mezclar color, a hacer todo dentro de la escuela. Y bueno, y después hice la carrera de Bellas Artes. Además en el Fernando Fader yo tenía talleres. ¿En la Pueyrredón? Yo estudié en la Pueyrredón. En la Pueyrredón. Claro, yo tenía talleres en el Fernando Fader y aprendimos a hacer hojalatería, electricidad, carpintería, además de dibujar durante los 6 años, porque como era un técnico duraba 6 años. Una escuela técnica, fantástica. Una escuela técnica donde uno trabajaba a través de sus proyectos, o sea, yo seguí publicidad y tenía que armar una vidriera y tenía que programarla y tenía que inventarla, todo el tiempo. La creatividad y el proyecto personal estaban presentes dentro de la escuela. Y después la escuela La Pueyrredón, la escuela, el profesorado de artes visuales, que también fue muy importante y donde uno aprendí muchísimo de profesores muy importantes que tuve, y a la vez uno se nutría muchísimo con los compañeros. Ahora, en la cuestión de cómo enseñar, o sea... ¿Cómo se traslada esto, no? Porque toda tu vivencia, porque, o sea, vos estás hablando, ¿no? De la motivación. Bueno, ok, es un alimento. No solo motivación, ponele, yo dibujo desde los 13 años, o dibujo constante desde los 13 años. Entonces, una de las ideas a transmitir es la constancia, no es una cosa que se hace de un día para el otro. Digamos, esto es un montón de trabajo que se va acumulando. Hay como un crecimiento de la conciencia visual que se va estableciendo a través del tiempo, y a la vez hay una relación con ese crecimiento de la conciencia visual que tiene que ver con el cuerpo. O sea, uno va adiestrando el cuerpo a esto, lo va llevando, lo va acompañando. Bueno, una de las hay una cosa clave que vos dijiste que para mí fue fundamental, sin la cual no podrías conseguir todo esto, que es encontrar el placer en... Incluso a veces cuando uno sufre que está luchando por tratar de encontrar algo, lo más importante es encontrar el placer en eso, y eso es lo mismo, lo que te hace poder que este proceso no sea una escalera cuesta arriba que no tiene fin, sino que sea una escalera placentera. Me parece genial eso. Claro. Yo me pongo en el lugar, digamos de estudiante, y por ejemplo, yo encuentro placer viendo la obra. Escuchándote me incentiva. Ahora, yo quiero dibujar así o transmitir todo esto y no me sale. Pero yo quiero. Pero no me sale porque aparte no tengo conexión, porque hay algo que pasa, que generación tras generación, como también esto es arte, ¿no? Es diseño. Hay algo de diseño que es como una fuente de fundamentos, es un arsenal que uno tiene para organizarse. Que está claro, que es lo que yo estaba observando en la obra, que es lo que decía Cris, que hay estructura, ¿sí? Hay un derrame, hay un borboteo, pero también hay una vasija bien armada.
Claro, hay una organización. Yo pienso que también algo que pasa en las clases con los primeros años, ¿no? Con los FOBA, que son los que recién inician. Hay un placer también en descubrir lógicas visuales. Cuando vos le planteas a alguien algo y se da cuenta de algo, ese placer de darse cuenta, de poder seguir un pensamiento visual y decir, bueno, mira, esto es así porque fíjate acá, mira esto, hacer la demostración, que sea placentero el momento de entenderlo y comprenderlo, eso, que se ponga en acción en la clase de dibujo, ¿no? Que aparezcan las cosas, se pongan y que el otro se va dando cuenta y de a poco si va pensando, si le gusta pensar en esto, ahí tiene mucho que ver el gusto, el placer, ¿no? Claro, si le ¿cómo gusta... se combina esto con la situación pedagógica? Porque en la escuela también, o sea, es una escuela donde se forman formadores, la Escuela de Artes Visuales, Antonio Berni. Es una formación de formadores. Entonces, como que uno aprende a sentirse, a tener conciencia visual, es una palabra hermosa, alimento visual, conciencia visual. Sí, que son trabajos de reflexión sobre la acción, que es muy importante para generar esa retroalimentación y ese crecimiento. Sí. Y bueno, esto... Es que las generaciones, o sea, porque también en las aulas hay distintas, ¿cómo se dice? Edades. Igualmente la edad no quiere decir nada porque podemos tener la misma edad y tener distintas, pero hay cuestión generacional. Por ejemplo, esto que estás hablando del pincel, si bien el pincel digamos es algo ya como ancestral, si bien no es ancestral, pero sí viene desde ahí. Y de repente todo lo que es el arte digital, que es lo que hoy tenemos más a mano. Quizás antes teníamos más a mano un pincel o un crayón, y ahora tenemos a mano un celular. Y eso un poco que te distancia de... bueno, no, son maneras de ver. Para mí el celular es muy limitado. Amplía, es un abanico que se amplía para mí. Claro, no cierra ni excluye. Eso es lo que hay que entender. Claro, para mí... Yo digo que eso lo entiende la generación que viene de antes. Pero la que viene de ahora ya tiene otra herramienta naturalizada. Entonces el pincel le resulta algo lejano quizás. Ese acercamiento corporal le resulta algo lejano quizás, porque no están tan acostumbrados a sentirse o a reflexionar sobre su propio... Pablo, perdóname acá una pequeña reflexión. Yo creo que las nuevas generaciones se pueden ir acostumbrando a distintas herramientas, pero en el fondo siempre es el mismo fenómeno, que es la necesidad de expresar, de contar una historia a través de imágenes. Y lo vemos no sé, yo cuando hablamos de historia de la fotografía o historia del cine, las herramientas han cambiado mucho, tecnológicamente hablando, pero el afán es el mismo. O sea que en el fondo lo que subyace, lo más profundo, está. Y las herramientas, bueno, son posibilidades tecnológicas que se van manifestando, y hay gente que las usa, gente que no, gente que las trabaja de manera mixta. Pero me parece que la herramienta es el medio. Y hay muchas formas de conseguir este dibujo o esta imagen. Hay dibujos hechos en tablet que están espectacular. Claro. Y en el fondo es la mirada y la mano del artista, más allá de la tecnología, ¿no? Yo creo que también el que se acerca sabe lo que es la vida en carne, en concreto. Hay mucha gente que es muy virtual y hay mucha gente concreta en este mundo. Sí, sí. A mí a la vez me gusta mucho la tecnología. Yo no tengo ningún problema con la tecnología, pero para nada, digamos, la tecnología puede cumplir el rol que tienen algunas de las herramientas de dibujo. Si no, no habría tanta promoción y tanta venta de diferentes tipos de materiales de dibujo, que es cada vez más grande, cada vez hay más. O sea, quizá uno cree que la tecnología está invadiendo todo, pero en realidad la tecnología está enseñando que hay otros mundos. O sea, que está permitiendo ver que hay muchísimas cosas que se pueden tener. Porque vos te das cuenta, las empresas que hacen artículos de arte concreto, ¿no? De pantallas,
todo el tiempo están elaborando diferentes cosas para poder trabajar en concreto, ¿no? Para trabajar sobre una pantalla. De todas maneras, yo no lo saco para nada. A mí la pantalla me encanta y me encanta trabajar tecnología y no tengo ningún problema con la tecnología. Pero creo que es una herramienta más. O sea, está la tecnología, hacer un dibujo digital o tomar un dibujo ya hecho de manera concreta, escanearlo, subirlo a la computadora y seguir trabajándolo. Pero no me parece que haya un corte, me parece que hay una retroalimentación. O sea, yo lo veo en mi nieto, ¿no? A mi nieto le encantan las pantallas, le encanta mi computadora porque pudo descargarse el Minecraft último y le encanta, pero él pinta y hace y muere por ir a comprarse masa de colores y hace... O sea, no es que... Y bueno, igual tiene una influencia ahí, una fuerte influencia. Sí, tiene influencia, sí, pero no... O sea, yo no creo que cuando uno es curioso, una sola cosa no lo deja tranquilo. Y además a las personas nos gusta el olor de las cosas, la sensación de las cosas. Sí. Tenemos manos y nos gusta sentir las cosas. Y hay cosas que no pueden hacerse con una pantalla. Además de que además, a la vez uno puede transmitir mucho con una pantalla, ¿no? O sea, vos ves cineastas que sentís que transmiten mucho con una película y actores que hacen transpirar la pantalla, ¿no? Eso seguro. Transpirar la pantalla, estas metáforas. Totalmente. Vos lo ves está full, unos términos se está acuñando acá, Lucía. Son los míos. Está muy bueno, está muy bueno. Yo lo veo a Depardieu y para mí se siente el sudor. Todo esta, digamos, que se está poniendo acá hablando, esto de decir que, bueno, que es importante el aroma de las cosas, la materialidad, y que a lo que yo me refiero es que esto tiene un gran valor. De esta transmisión de estos valores tiene un gran valor, ¿no? La transmisión de lo importante que decís, Cris, de que en definitiva uno está generando expresión. Sí. Y ese es el móvil, ¿no? Entonces, Lucía lo que está trabajando es transmitir tu acercamiento, porque eso es, digamos, es lo que vos tenés para transmitir, digamos, de tu cuerpo, de tu experiencia in situ. Es algo que es muy valioso, porque a lo que iba es que estas cosas, por ejemplo, no sé, el hecho de yo a la música, tocar un piano o tocar un teclado. Claro. ¿Sí? Es mucho más práctico tocar un teclado, incluso, sí. o por ejemplo en la pintura, el tema del Photoshop, o por así decirlo, por tirar algo que todos entendemos, ¿no? Digamos, de una herramienta que de repente en su posibilidad te da cosas ya como hechas. Entonces, todo ese lugar, a esta reflexión, a este acercamiento, a este desborde, a esta zona de decir, bueno, tengo a disposición colores y voy a ver entonces cómo sucede, cómo transcurre la composición, es algo que la genera. Yo creo, porque lo veo y me pasa a mí también, que uno se pierde de eso, porque va en las herramientas más como actuales de creación, que son como generan como más impacto, incluso muchas veces mucho más rápidamente. Claro, pero vos, por ejemplo, ves que cuando vos tomás cualquier aplicación para dibujo o un programa, vos tenés como unos pigmentos, tenés unos colores que están como ya establecidos, están muy estandarizados. Tenés como y a la vez tenés que tener una pantalla que te esté transmitiendo exactamente lo mismo a mí que a vos, que a todos, ¿no? Claro, no. En cambio, pero a esto voy. Cuando yo elijo color,
Yo tengo paletas de colores de diferentes marcas que los voy probando porque para mí la sutileza y la diferencia que hay entre un color y otro es muy importante. Y es muy difícil de encontrar a veces un pigmento, volver a encontrarlo. Hasta las marcas, me doy cuenta cuando la marca ya no tiene el mismo pigmento y te la baja, por ejemplo, y ya no es lo mismo. Bueno, para mí sí, la tecnología está buenísima, me parece genial, claro, pero no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Y no es práctico. Muchas veces hay cosas que sí son prácticas, pero hay cosas que no son prácticas, pero te permite esta corporeidad, por así decirlo, esta relación, este vínculo con el material más plástico. Y eso es lo que noto. Y aparte es una postura de confianza en el individuo. Hay cosas que la máquina no puede hacer, que solo las puede hacer la persona. Claro, acá no hay prótesis, acá sos vos, es tu pulso. Y aparte hay algo de la inventiva, de tu propio cuerpo, que solo lo puede hacer vos. Y yo le creo a la máquina que es todo un cuerpo que funciona, pero no puede ser el mío. ¿Me entendés? O sea, es muy difícil transmitirse completamente a través de una máquina. No sería el medio. Por eso es muy importante estos espacios y que siga vigente y que crezca, ¿no? Digamos, el espacio de creación y que el aula sea estar creando y estar compartiendo la creación y estar reflexionando. Entonces, esa es la estrategia. Sí, o sea, yo creo que son muy placenteros los talleres. Creo que los alumnos disfrutan mucho, que comparten muchas cosas y encuentran todos esos vínculos que hay entre el dibujo, la pintura, la vida, el arte, la música. O sea, recrean muchas cosas de la vida porque el arte te lleva de una cosa a la otra. La interacción con pares en el contexto del aula está muy buena, incluso en el contexto del aula virtual, y de los grupos que se manejan en las diferentes cátedras, que lo van manejando con diferentes modalidades, y vemos que se reproduce esto, bueno, con toda la dificultad que hemos tenido, ¿no? Este año, que no se puede negar, pero igual el arte es como imparable y el deseo de comunicación y el deseo de intercambiar y de mostrarle a los pares y de producir, se han hecho unas cosas hermosas en un contexto muy difícil, muy raro y muy atípico, y te das cuenta que hay fenómenos que trascienden la tecnología. El deseo de comunicarnos, el deseo de construir, el deseo de producir arte, de ver el trabajo de los compañeros, de entender cuando yo veo el trabajo de un compañero, ¿no? Una cosa que nos angustiaba mucho a los docentes es esta cosa de, bueno, sobre todo las materias de taller, ¿no? Que uno tiene una interacción con el material, y sin embargo, de alguna forma es como una cosa fluida, el arte que se las ingenia para filtrar. Y está tan metida en la vida misma, ¿no? Que es Sí, esta pregunta, que estuvo picante, no me van a decir que no. Estuvo picante porque venía con sentencia. Venía con sentencia. Pero ya te tira dos frases poéticas y te acomoda. ¿Saben vos le querías acomodar, te acomodó con dos frases. Sí, no, porque la sentencia viene porque, digamos, yo como docente de la carrera de diseño, digamos, y participando transversalmente con la carrera de arte, observo este espíritu en la carrera de arte que me gustaría que resuene muchísimo en las carreras de diseño, porque vos recién mencionás el diseño, pero el diseño como base, el diseño como un sustento para que viva la expresión. Y muchas veces cuando se estudia diseño se hace tanto foco en el diseño que se pierde un poco la idea de la necesidad y que en realidad lo que lleva a todo esto es la expresión. Lo que pasa que yo también estudié en el FADER la carrera de diseño y promoción publicitaria. O sea, mi orientación era diseño y promoción publicitaria.
yo estudié, qué sé yo, del 72 al 77 y aprendí a diseñar. Yo diseñaba loguitos, bueno, todo tipo de propagandas, que eran los trabajos prácticos de la escuela, pero nosotros trabajamos mucho el lápiz. Todo el diseño salía de un lápiz que jugaba sobre un papel. O sea, y las ideas, y uno aprendía que diseñar era darle paso a la idea que venía atrás. O sea, necesitaba sacar la primera, que era más rústica, más feíta, para que pudieran ir apareciendo las otras. Se iba puliendo el trabajo a medida que uno iba dibujando. Por eso yo no entendía los diseñadores de hoy que dicen, no, yo lo hago todo con la computadora. Y yo decía, pero ¿y el lápiz? Porque el lápiz... A eso voy, Lucía. Por eso es importante, como la escuela conviven estas tres carreras, sí, es muy interesante que se nutran, que pase esto, porque el estudiante, o sea, como estudiante, cuando nos acercamos a una carrera de arte, ya tenemos esa predisposición. Y cuando nos acercamos a una carrera de diseño, ya tenemos esa predisposición. Pero ¿qué pasa? Sí. El que va a estudiar arte tiene que entender que tras esa expresión hay un sustento que se va cultivando. Y el que va a estudiar diseño tiene que entender que lo que va a estar diseñando tiene que tener algo de sí, tiene que tener vida. No puede carecer de todo eso, de toda esta corporeidad de la que estamos hablando. Sí. Porque en definitiva somos nosotros a través de... Uh-huh. Bueno, después con el tiempo me dijeron que había como diferentes ideologías en las carreras de diseño y que había unos que pensaban que había que trabajar desde los lápices, desde lo concreto, y otros que iban directamente a la computadora. Yo pienso que las herramientas tienen toda la memoria de toda la humanidad, sí, y las tecnológicas también. Sí. Y que nacieron así, fueron acumulando todos esos saberes. Entonces me parece como que dejar alguno de lado, no poder... Sí. Sería como una división del trabajo, ¿no? Olvidar... A ver qué te parece. Lo que es... O sea, porque el pincel es tecnología, ¿no? O sea, la acuarela es tecnología. Todo ahora, sí, ahora, pero vamos a la cuestión de lo digital, ¿sí? Que es como una abstracción. Y después tenemos las interfaces para acceder a esos algoritmos que nos permiten todo. Ahora, a ver qué te parece. Toda la dimensión que es digital, que es la de la computadora, ¿no? Esa es mental, puramente. Y la dimensión de lo que vos tenés en la mano, el pincel, la cosa que se enchastra con el otro material y que vos tenés ese tipo de vínculo, ya es más corporal. A mí me parece que ahí te estás poniendo en juego. Es como que vos en el Tinder podés decir quién sos, y eso es digital. Y en cambio cuando te encontrás con la otra persona, ahí estás vos. Yo pienso que en la pintura es así, que si vos haces una pintura digital, un poco está traducida por la tecnología. En cambio, cuando vos haces una pintura manual, el pensamiento siempre va a estar, pero está mucho más tu cuerpo presente, está lo concreto presente. Por eso es la materialidad, o sea, el arte digital puede conservar lo gestual, pero igual la materialidad es completamente distinto. Es un lenguaje más distinto. Claro, igual es difícil tener un gesto digital, o sea, no imposible, pero es difícil. Es difícil. Yo me compré un menos inclusivo, porque para tener un real, yo creo que en Japón además, ahora deben tener un acercamiento mucho mayor del cuerpo, lo gestal del cuerpo a la pantalla. Pero en un estado subdesarrollado o con un acceso o un contexto en el que vos no tenés acceso, porque el tema es un papel y un lápiz es súper potente entonces.
Sí. Con un papel y un lápiz vos podés empezar a estudiar, vos te podés y seguir y nunca abandonarlo. O sea que entonces el papel... Vos podés trabajar toda tu vida con papel y lápiz. Eso es lo que quería entender y transmitir, ¿no? Porque yo te escucho, Lucía, y eso lo tenés súper incorporado. Y algo. Sí, y bueno. Aparte los caminos del arte que fue tomando el arte, digamos, el arte contemporáneo, de repente hace obras con tierra, bueno, obra en la tierra, quiero decir, sobre un terreno hace obra, ¿entendés? Y ahí no hay ni tecnología, ni hay papel, ni hay lápiz. Eso sí es ancestral. Ahí sí no. Claro, ahí hay tierra, piedras, formas, claro, piedra, forma, hay tierra, hay surco, se dibuja o se arma o se hace algo con lo que hay en el lugar. Con lo que hay. Y, claro, y eso no es algo que viene, no se está hablando de una conducta, digamos, antigua, sino que es de una conducta contemporánea el arte que sucede. Entonces, qué sé yo creo que las carreras de la escuela tienen que dialogar, tienen que contarse cosas, porque quizá hay algo que es como contracultural del arte, que es ir contra las modas en general. Si por ejemplo está instalada la moda de que solo se puede hacer dibujo con una computadora, el arte va a venir a decir ¿cómo? ¿Viste? Va a decir ¿por qué? Y va... Me interesa, entonces, el arte, porque bueno, la escuela es de arte, la escuela en general es de arte, ¿no? O sea, Escuela de Artes Visuales Antonio. Visuales. Sí, visuales y sonoras, porque... Y sonoras. Doy fe. Ahora, sí, y aparte, mirá, el título tuyo también incluye el sonido desde la poesía y de la memoria de una canción. Entonces, pero bueno, a lo que voy es, ¿qué arte entonces? Para cerrar, ¿no? Una reflexión, a ver, Lucía, de esto que estás diciendo, ¿no? Porque el arte tiene un carácter crítico, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es tu idea de lo que debería resonar del arte? Porque si el arte viene acá a decirte, no, pará, a mover el piso, ¿no? O a reacomodar, ¿viste? Porque hay como no reacomodar para estar cómodo, sino para estar sano. Claro, como a mover la estantería esa que quedó fijada en un lugar donde te vas a lastimar, ¿viste? Si pasás muy seguido. Entonces hay cosas que se instalan culturalmente como ideas que se difunden, y el arte lo que viene a decir es, pero pará, falta algo, hay algo que no se pensó, hay algo que se siente, hay algo que se piensa y que no está acá, así que hay que introducirlo, hay que volver a barajar, hay que volver a dar de vuelta y volver a jugar, porque no está todo, no es tan así. Y como que la sociedad o la cultura suele cristalizar algunas ideas, y que el arte siempre tiene como una palabra nueva para decir en relación a eso. Me quiero quedar con eso. ¿Te parece? Bueno. Una frase. Por favor. Impecable. Gracias. Ya está. Muchas gracias. Estuve impecable. Muchísimas gracias, Lucía. No, de verdad, son palabras que resuenan y que dan ganas de estudiar, dan ganas de acercarse a la escuela, dan ganas de ser parte, dan ganas de transcurrir estos espacios de comunicación del proceso de estar haciendo, de compartir, de incentivarnos, de recordar de dónde venimos, porque es como, es muy, o sea, motivante esta charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hermoso, hermoso. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Y así cerramos este primer episodio de Estudia en la Berni, Estudia Artes Visuales. Y sonoras. Sí, señor. Sí. Sí, sí. Chao. Chao. Chao, buenas noches. Gracias. 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 Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, chao.